Bueno, un saludo para todos. Vamos a iniciar en este momento el componente del estudio del conocimiento de enfermería. Cómo enfermería ha organizado su conocimiento, en dónde se ha fundamentado y de dónde ha partido para considerarse como una ciencia del cuidado en la actualidad. Entonces, lo primero que quiero que pensemos es qué era lo que hacíamos, nos vamos a remontar en el pasado, y es algo que los seres humanos hemos hecho siempre. Y algo que siempre hemos hecho es justamente pensar. Los seres humanos nos hemos planteado una cantidad de preguntas relacionadas con diferentes situaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nosotros nos podemos preguntar el por qué ocurre un eclipse, el porqué del arco iris, el porqué del trueno y del rayo, del porqué de los temblores, el porqué de la enfermedad, cuál es el significado de la vida o de la muerte. Y digamos que en todo eso siempre hemos tenido nosotros los seres humanos reflexiones y pensamientos alrededor de eso. Justamente eso lo hacían los filósofos antiguos. Los filósofos antiguos justamente pensaban y pensaban sobre cosas, sobre eventos y situaciones pues que ocurrían a su alrededor. Recordemos que estos procesos reflexivos es lo que nosotros conocemos justamente como filosofía, que es la reflexión que se hace frente a situaciones, fenómenos o acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor. Este proceso reflexivo, digamos que tiene un objetivo y es justamente lograr una autorreflexión de lo que ocurre a nuestro alrededor, de lo que ocurre en el universo. Allí nosotros vemos pues un cuadro bien interesante, ¿cierto? Que se denomina la Escuela de Atenas. Y en el centro nosotros encontramos a Platón y encontramos a Aristóteles. Platón nosotros lo encontramos con la mano apuntando hacia arriba, si nosotros lo detallamos, y encontramos a Aristóteles apuntando hacia abajo. Resulta que digamos que Platón fue discípulo de Sócrates y Platón planteaba, por ejemplo, reflexiones en torno a la importancia de los valores, a las ideas, al espíritu y a la importancia de la autorreflexión. Recordemos por allá cuando veíamos nosotros en el colegio que Platón, digamos, en sus libros y en sus postulados, siempre hablaba del mundo de las ideas, de que había un mundo más allá, y para él pues lo importante es esa trascendencia de alguna manera y esos valores, esos principios que se generan frente a las situaciones de lo que ocurre a nuestro alrededor. El discípulo de Platón fue Aristóteles. Aristóteles, como yo les comentaba, apunta hacia abajo. Y Aristóteles planteaba un poco las cosas diferentes. Él hablaba de un conocimiento del ser, pero la importancia de llegar a la esencia de las cosas. Él era un poco más objetivo, un poco más, digamos que aterrizado a los pensamientos y a los sucesos concretos de lo que ocurrían en el mundo. Incluso a partir de ellos, miremos, Platón apunta hacia arriba, que implica todos esos valores, esa autorreflexión, todas esas ideas, ¿cierto? Y Aristóteles apunta pues hacia abajo, que es esa parte concreta, terrenal, objetiva de alguna manera de lo que ocurre en las cosas. Entonces, fíjense que desde esa época, pues de alguna manera el pensamiento tenía diferentes maneras de verse. Todo el tiempo los seres humanos nos hemos preguntado cómo pensar o cómo podemos llegar a conocer las cosas que están a nuestro alrededor. Y es justamente eso el objeto de conocimiento o lo que se han planteado diferentes corrientes filosóficas que quizás muchas de ellas nosotros las vimos quizás en el colegio, las estudiamos en otros espacios, pero justamente consistían en eso, en cómo pensar y cómo conocer el mundo. Y cada una de esas escuelas, digamos que a partir de su forma de reflexionar y de ver el mundo, pues plantea diferentes eh, formas o explicaciones
de cómo podemos ver o explicar lo que ocurre a nuestro alrededor. Cuando nosotros utilizamos una imagen, ¿cierto? Nos forjamos una imagen en nuestra mente de lo que significa un objeto, ¿cierto? Es aquello a lo que nosotros denominamos conocimiento. Desde allí parte el conocimiento, ¿cierto? Sin embargo, pues la pregunta es si yo como sujeto puedo llegar a conocer un objeto. Si yo ser humano, si yo persona, si yo sujeto, puedo llegar a conocer lo que está a mi alrededor. Y esa respuesta, digamos, se plantea en una hipótesis o en una propuesta teórica que es lo que se denomina como teoría del conocimiento. Esa teoría del conocimiento, pues, es una teoría sobre los principios materiales o del pensamiento verdadero, ¿cierto? Y justamente se encarga del estudio de cómo conocer. Eso sería la teoría del conocimiento. Ahora, toda esta introducción que acabamos nosotros de ver de la relación entre lo que es filosofía, lo que es ciencia, cómo se relaciona con lo que sería la ciencia de enfermería. Recordemos que la filosofía, ¿cierto? Es ese proceso reflexivo que se da o que se produce en las personas alrededor de los sucesos que ocurren a su alrededor. Dentro de la filosofía existe una rama que es la conocida como filosofía de la ciencia. Y esa filosofía de la ciencia lo que nos está diciendo son todas aquellas opiniones sobre los componentes que componen, como su nombre lo dice, la ciencia o el conocimiento, y reflejan de alguna manera los valores, las metas, las opiniones de las personas. Como está a un nivel filosófico, pues todos estos valores, todas estas metas y todo lo anterior, pues es no verificable, son apenas orientaciones y guías o formas de ver el mundo. La ciencia como tal, en su definición, es un conjunto de conocimientos que se ocupan de una materia específica que tiene unos métodos y unas habilidades, ¿cierto? Entonces, ciencia es justamente qué se conoce sobre un área de conocimiento. Cuando nosotros hablamos de ciencia de enfermería, estamos hablando de los conocimientos relacionados con una disciplina o con un área de conocimiento que en este caso es enfermería y que aborda todos aquellos procedimientos y metodologías, ¿cierto?, que apoyan la adquisición de ese conocimiento de la disciplina. Eso vendría siendo la ciencia de enfermería. Luego, enfermería tiene una serie de fenómenos que son de su interés. Esos fenómenos, digamos, aterrizan en conceptos. Esos conceptos, por ejemplo, unos de esos los vamos a ver más adelante, son lo que componen el metaparadigma de enfermería. Tenemos unos modelos conceptuales y tenemos unas teorías. Todo esto está permeado por filosofías de enfermería, por opiniones, por reflexiones o formas de ver el mundo desde enfermería, ¿cierto? Y tienen, digamos, inmersos dos elementos fundamentales. Un componente ontológico que implica cuál es el deber ser, qué es lo que nosotros imaginamos y soñamos y pensamos que debe ser enfermería. Y el otro componente es el componente epistemológico. El epistemológico nos dice cómo llegar a conocer enfermería, cómo podemos conocer aquello que es de interés de la disciplina. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a empezar a ver a continuación. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina podría definirse como una forma de ver los fenómenos de una forma única y diferente. Y de alguna manera una disciplina define la naturaleza y los límites que son de interés para la investigación y la adquisición del conocimiento. Podría también definirse como una rama de instrucción o de educación o un departamento de aprendizaje del conocimiento. Esas serían algunas definiciones de disciplina que nos aporta, por ejemplo, el diccionario Oxford.
Existen disciplinas diferentes, ¿cierto? Y dentro de las disciplinas nosotros tenemos, por ejemplo, la rama de las ciencias puras. Dentro de las ciencias puras encontramos, por ejemplo, la física, la biología, la sociología y la antropología. Todas esas son disciplinas que nosotros consideramos como disciplinas académicas. ¿Qué quiere decir que sea una disciplina académica? Que tiene una práctica que está enfocada en la investigación o en la educación, ¿cierto? Investigación y educación. Una persona que estudia, por ejemplo, física, que estudia matemáticas, ¿cierto? Son ciencias puras, son ciencias enfocadas a una determinada área de conocimiento y ellas mismas, digamos, con ellas podemos investigar o profundizar sobre ellas mismas, pero, y también podemos formar a nuevos profesionales en esas áreas. Ellos no tienen una práctica en sí mismas, sino digamos que el conocimiento se da a partir de esos dos elementos, la investigación y la educación. Existen otras que son las ciencias sociales o las humanidades. Dentro de esas ciencias sociales y humanidades tenemos, por ejemplo, el estudio de la filosofía, la ética, la historia, las bellas artes. Ellas, digamos que tienen un área de conocimiento específico, ¿cierto? Y se consideran como disciplinas profesionales. Tienen una práctica que está enfocada bien en la investigación, bien en la educación o tienen una práctica profesional. Enfermería, digamos que hace parte de esas disciplinas que contienen investigación, que contienen educación y que contienen una práctica profesional. Por eso hablamos que enfermería se puede definir como una disciplina, ¿cierto? Una disciplina porque tiene una manera única de ver los fenómenos que son de su interés, ¿cierto? Establece unos límites específicos para poder investigar y conocer aquellos fenómenos que le interesan en enfermería, ¿cierto? Puede formar a nuevos enfermeros en educación, ¿cierto?, para ejercer enfermería. Y al mismo tiempo tenemos una práctica profesional que son los roles que nosotros vemos todo el tiempo y que ejercen las enfermeras en la práctica, ¿cierto?, en la práctica profesional, dependiendo del ámbito donde se desarrolla. Entonces, hasta aquí hemos visto las primeras características con relación a las áreas que son de interés. Vimos que era una disciplina, ¿cierto? Y por qué enfermería podría ser clasificada como disciplina. En el video que vamos a seguir viendo en la siguiente parte, pues vamos a dar continuidad a este proceso de por qué enfermería vendría siendo como tal una disciplina.